Partido Popular y Partido Aragonés han sacado adelante los presupuestos de la Diputación Provincial de Zaragoza para el próximo año. Ascienden a 137,8 millones de euros, un 6,9% menos que en 2013. La reducción viene motivada por la disminución de los ingresos, pero se mantiene el nivel inversor con 50 millones de euros. Se trata, ha dicho el presidente, de unas cuentas que piensan exclusivamente en el municipio. Unos presupuestos que nos permiten cubrir la horquilla de atención a los municipios pues de la misma manera y de igual modo que hicimos en el ejercicio 2013. Pues ha habido ahorro importante, ahorro corriente importante y por lo tanto estamos en los mismos niveles de inversión. Beamonte ha destacado también la apuesta por el fomento del empleo y la cultura, con 15,6 millones de euros destinados a transferencias corrientes a los municipios. Se pone en marcha un nuevo plan de empleo con 4 millones y por primera vez hay otro para acometer conjuntamente infraestructuras, equipamientos y servicios básicos. En esta sesión extraordinaria, el Pleno también ha aprobado un plan de concertación con 8 millones de euros para gasto corriente. Entendíamos que también era una posibilidad, y así lo hemos hecho a lo largo de todo el ejercicio, destinar recursos más que importantes, superarán entre unas cosas y otras los 15 millones de euros de gasto corriente a los municipios, cantidad importante para ayudar en estos momentos que sobre todo si hay algún déficit evidentemente es en el ingreso corriente. Y también otro complementario para infraestructuras y equipamientos que asciende a 9 millones.